Hermanos, mucha paz de Cristo. Hoy es domingo, día de resurrección, el día en que se recuerda alrededor del mundo un acontecimiento glorioso que sucedió hace 2000 años, que fue la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Y quiero leer un pasaje de la Escritura que se encuentra en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 39 en adelante. Y dice así: Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si eres tú el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le respondió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condición? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús este malhechor: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, de las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, de arriba abajo, no de abajo para arriba, sino de arriba para abajo, dando a entender que el que lo rompió, ese velo, fue Dios. Entonces Jesús clamó a gran voz y dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Murió. Cuando el centurión vio lo que había sucedido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero todos sus conocidos y las mujeres que les habían seguido desde Galilea estaban lejos mirando estas cosas. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudadano de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en el hecho de ellos, fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y quitándolo lo envolvió en una sábana y lo puso en un sepulcro abierto en una peña, el cual aún no se había puesto a nadie. Era día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea prepararon especies aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento, día sábado. Y el primer día de la semana, que es el domingo para nosotros, muy de mañana, oscuras de la mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que ellas, perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los dos varones a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Aleluya, gloria a Dios. Estos ángeles le dijeron a estas mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí,
ha resucitado conforme a las Escrituras. Aleluya, gloria a Dios. Y dice un canto: resucitó de la muerte victorioso, ascendió a su trono el Rey glorioso. En la cruz derrotó a la misma muerte, para que todos vivamos con Jesús eternamente. Dejaron como muertos derrotados, no sabían, Dios lo iba a levantar a la gloria, con poder y con victoria. No creían que él iba a resucitar. De los muertos victorioso, ascendió a su trono el Rey glorioso. En la cruz derrotó a la misma para que todos vivamos con Jesús eternamente. Resucitó, resucitó de la muerte victorioso, a su trono el Rey glorioso. En la cruz derrotó a la misma muerte, para que todos vivamos con Jesús allá en el cielo. Aleluya, aleluya. Cuánto dan gloria a Dios, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Aleluya, gloria al Señor Jesucristo para siempre. Aleluya. Hermanos, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Biblia nos enseña, hermanos, que ya se había profetizado por varios profetas, hermanos del Antiguo Testamento, y uno que describe, hermanos, muy atinadamente su pasión, su muerte, aleluya, y su resurrección, fue el profeta mayor, el profeta Isaías. En el capítulo 53, hermanos, él allí profetiza, habla, hermanos, inspirado por el Espíritu de Dios,
Y hermanos, él profetiza todo el sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Alrededor de 715 años antes que naciera nuestro Señor Jesucristo, este profeta habló de lo que iba a acontecer, lo cual sucedió, aleluya, como él lo había predestinado, como él lo había profetizado. Y quiero compartir con ustedes este capítulo 53 del libro del profeta Isaías. Y lo voy a ir leyendo para que usted mire, aleluya, que la palabra de Dios, hermanos, es la palabra profética más segura, a la cual, hermanos, se merece que nosotros prestemos atención y estemos atentos, como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día, hermanos, esclarezca y el lucero de la mañana, que es nuestro Señor Jesucristo, resplandezca en nuestros corazones. Esta es, hermanos, la profecía del capítulo 53 de nuestro Señor Jesucristo. Y empieza diciendo: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Versículo 1. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿A cuál anuncio se refiere? Se refiere al anuncio de las buenas nuevas de salvación, a lo que se iba a predicar, hermanos, de lo que Cristo hizo por nosotros en este mundo. Gloria a Dios. Unos ángeles le dijeron a unos pastorcillos allá en el Evangelio según San Lucas capítulo 2 y el versículo 10 y el 11. He aquí os doy nuevas de gran gozo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Gloria a Dios. Por eso Jesús dijo, ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Ir y llevad el Evangelio. El Evangelio, hermanos, es el anuncio. Son las buenas nuevas de salvación. Y aquí dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído, aleluya, a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario? Esas son las buenas nuevas de salvación. Ese es el anuncio que se anuncia en este tiempo, aleluya. El sufrimiento, aleluya. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Que Él no se quedó en la tumba, sino que resucitó. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Cuando habla del brazo del Señor, habla, hermanos, del poder de la salvación. Amén. Del poder, hermanos, de la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en el Evangelio según San Juan capítulo 3 y el versículo 16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Sobre quién se manifestó? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de su poder? ¿El brazo del Señor? ¿Sobre quién? Sobre nuestro Señor Jesucristo. Para darnos salvación por medio de Él. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a Jesucristo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado.
no verá la muerte, sino verá la vida eterna, porque Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. Yo soy el que estuve muerto, mas he aquí he resucitado y vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la vida y de la muerte. Yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Porque Él resucitó para darnos vida y para darnos vida en abundancia. Porque la paga del pecado es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, sobre quien se ha manifestado el brazo de Dios para salvarnos, sobre nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el versículo 2, subirá Jesucristo cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en Jesús. No hay parecer en él ni hermosura. No hubo parecer en él ni hermosura. ¿Por qué? Porque lo desfiguraron. Lo azotaron. Aleluya. Desfiguraron su rostro. Dice el versículo ahí mismo en Isaías 52:14, cómo se asombraron de ti muchos. De tal manera fue desfigurado tu rostro, más que el rostro de los hombres. Fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura, más que los hijos de los hombres. Y dijo el profeta hablando de Jesucristo, de Jesús, le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Y luego dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Estaba hablando el profeta, aleluya, de nuestro Señor Jesucristo 700 años antes que aconteciera todas estas cosas. Él decía, él va a ser despreciado y va a ser desechado entre los hombres. Va a ser un varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro. Va a ser menospreciado, fue menospreciado y no le estimamos. Porque dice que a los suyos vino a lo que él amaba. A los suyos vino para salvarlos de la esclavitud del pecado. A los suyos vino y los suyos no lo recibieron. Lo crucificaron gritándole, crucifícale, crucifícale, crucifícale. Su mismo pueblo, su misma raza, su misma sangre, su misma nación judía. Gritaron, crucifícale. Despreciado y desechado entre los hombres. Y no le estimamos. Gloria a Dios. Marcos, después de que el Señor murió y resucitó, o cuando está pasando por este sufrimiento, Marcos 15:16, dice de esta manera: entonces los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es el pretorio, y convocaron a toda la compañía, y le vistieron a Jesús de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle, burlándose de él, diciéndole: salve, Rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían,
y puesto de rodillas le hacían reverencia, después de haberle escarnecido, y le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y lo sacaron para ser crucificado. Por eso el profeta Isaías dijo: despreciado y desechado entre los hombres. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, varón de dolores, experimentado en quebrantos. Fue menospreciado y no le estimamos. También el Evangelio según San Juan, en el capítulo 18 y el verso 19. Dice de la siguiente manera: y el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Y Jesús le respondió: yo públicamente he hablado al mundo, siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Y nada he hablado oculto, decía el Señor Jesús. ¿Por qué me preguntáis a mí? Preguntad a los que han oído, ¿qué les haya yo hablado? He aquí ellos saben lo que yo he dicho. Luego dice: cuando Jesús hubo dicho esto, uno de los alguaciles que estaba allí le dio una bofetada, diciendo: ¿así respondes al sumo sacerdote? Y Jesús le respondió humildemente: si he hablado mal, testifica en qué está el mal. Y si he hablado bien, ¿por qué me golpeas? Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, fue menospreciado y no le estimamos. Él tuvo que pasar por este sufrimiento. Luego dice el versículo 4, Isaías 53, 4. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando Pilatos le preguntaba: ¿eres tú el rey de los judíos? Caifás le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos, el Cristo? He oído de ti y me han dicho que haces muchos milagros, le preguntó Caifás. Y le dijo: si eres el Hijo de Dios, convierte esta copa de agua en vino. Y dice la Biblia: y él nada le respondió. Permaneció callado.
Por eso dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, dice que enmudeció y no abrió su boca. Oh, alabado sea el nombre precioso del Señor Jesucristo. El sufrimiento y la muerte y la resurrección de nuestro Señor. Luego dice el versículo 8. Por cárcel y por juicio fue quitado y su generación, ¿quién la contará? Por cárcel y por juicio fue quitado. Lo traían de un lugar a otro. Pilato le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y el Señor le dijo, ¿quién te lo dijo? ¿Lo dices tú de tú mismo o alguien te lo dijo? Y Pilato le responde, ¿acaso yo soy judío? ¿No es tu misma nación la que te acusa? Porque dice que a lo suyo vino a salvarlos de la esclavitud de Roma, y los suyos, su pueblo suyo, no lo recibieron, lo crucificaron. Por eso Pilato le dijo, ¿no es tu propia nación la que te acusa? Pero él le dijo, mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. Porque si de este mundo fuera mi reino, mis siervos pelearían por mí. Y dice la Biblia, hermanos, que él tenía 12 legiones de ángeles esperando una voz de él para venir a defenderlo y a exterminar todo el mundo. Pero él como cordero fue llevado al matadero y como de oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Porque en esa cruz iba a vencer al diablo y a sus demonios. Y nos iba a traer la libertad a nosotros. Oh, gloria a Dios. Dice que tenía como 12 legiones de ángeles. Una legión eran 5,000 ángeles. 12 por 5, 60. Tenía como 60,000 ángeles, hermanos, para exterminar el mundo. Pero él, hermanos, permaneció callado. ¿Por qué? Por usted y por mí. Gloria a Dios, para traernos salvación. Porque tenía que derramar su sangre en la cruz del Calvario como un cordero sin mancha y sin contaminación, destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros días por amor a nosotros. Oh, bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Todo lo hizo por amor. Todo lo hizo porque te ama. Todo lo hizo porque pensó en ti en este tiempo. Aleluya. Oh, para que reconocieras que Él es el único Salvador del mundo. Que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Oh, aleluya, aleluya. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Alabado sea el nombre del Señor. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? ¿Quién la contará? ¿Quién anunciará estas buenas nuevas? ¿A quién le corresponde este trabajo de anunciar las buenas nuevas? Y su generación, sus generaciones, ¿quién va a contar, aleluya, este anuncio de las buenas nuevas de salvación? ¿Sabe quién es responsable de anunciar las buenas nuevas de salvación? Los que han creído, hemos creído en Él. Los que hemos creído en Él. Aleluya, gloria a Dios.
¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oh, gloria a Dios, para siempre su misericordia. Santo, santo, santo. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes. Fue cortado, fue muerto de la tierra de los vivientes. Y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo. ¿Cuál pueblo? El pueblo judío, que le gritaba: crucifícale, crucifícale, crucifícale. Su sangre de él caiga sobre nosotros, sobre nuestros hijos y sobre los hijos de nuestros hijos. Allí ese pueblo judío se echó una maldición. Aleluya, aleluya. La sangre de Jesucristo sobre sus espaldas. Por eso una de las naciones que más ha sufrido en el mundo, o más bien dicho, la nación que más ha sufrido en este mundo, aleluya, es la nación de Israel. Solamente Hitler, hermanos, aleluya, él eliminó, mató, aleluya, gloria al Señor, más de 6 millones de judíos, los cuales dice la historia que 1.600.000 eran niños. Israel, hermanos, ha sufrido y muerte, hermanos, por todo alrededor del mundo. Gloria a Dios por esta maldición que ellos mismos echaron. Dice el versículo 9: y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Se dispuso con los impíos, con los pecadores iba a ser sepultado, pero no, con los ricos fue en su muerte. Cuando José de Arimateas le prestó la tumba por 3 días. Una tumba nuevecita, que no se había enterrado allí a nadie. Le dijo a José de Arimateas, me imagino yo que le dijo: José, préstame tu tumba para que me entierren ahí. No, ¿cómo te la voy a prestar si yo la compré para mí? Nomás préstamela por 3 días. A los 3 días ahí la vas a tener otra vez. Bueno, por 3 días te la presto. Y a los 3 días él resucitó de entre los muertos. Gloria a Dios. Aleluya. Aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Dice: con todo esto, Dios quiso quebrantar a Jesús, sujetándole a padecimiento. Cuando el Señor Jesucristo haya puesto su vida en sacrificio por el pecado de la humanidad, el mismo Jesús verá linaje y vivirá por largos días, por una eternidad. Y la voluntad de Dios será en la mano de Jesús prosperada. Y el Señor Jesucristo verá el fruto de la aflicción, de su sacrificio, de su sufrimiento, de su alma, y quedará satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Quiere decir que el Señor Jesucristo va a mirar la cosecha, el fruto, aleluya, del sufrimiento que él pasó. Y cuando mira ese fruto, ¿quién es ese fruto? El fruto es cuando usted lo reconoce como Señor y Salvador, como Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando usted lo reconoce que Él es, aleluya, el que murió por usted en la cruz del Calvario, el que cree las buenas nuevas de salvación, que Él es el Salvador del mundo. Cuando un pecador se arrepiente y cree en Él, aleluya, ¿quién se goza? Se goza nuestro Señor Jesucristo, porque mira el fruto de la aflicción que Él padeció, del sufrimiento que Él sufrió. Mira el fruto, y en su trono de gloria, cuando alguien se arrepiente en la tierra, el Señor se goza y dice: no fue en vano mi sufrimiento, no fue en vano mi muerte, aleluya. Ahí está la cosecha, las almas se están convirtiendo, las almas están creyendo en mí por lo que yo hice por ellos. Por eso, hermanos, la Biblia dice que hay gozo delante de los ángeles en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Hay gozo delante de los ángeles.
¿Quién está delante de los ángeles? Dice la Biblia que delante de los ángeles está un trono y uno sentado en él. Y el que está sentado, dice, es el león de la tribu de Judá. Jesucristo, el Rey de reyes y Señor de señores. Él se goza cuando tú te arrepientas y vengas a sus pies. Él se va a gozar y va a hacer fiesta delante de sus ángeles. Verá el fruto de su aflicción, de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de los pecados de ellos. Por tanto, dijo Dios, yo le daré a Jesús, aleluya, le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto ha derramado su vida hasta la muerte. Hasta la muerte y muerte de cruz. Y fue contado con los pecadores. Luego dice, habiendo llevado Jesús el pecado de muchos y habiendo orado por los pecados de los transgresores. Él oró por nosotros. Él llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario y por su llaga fuimos nosotros curados. Gloria a Dios, Él tomó nuestro lugar. Nosotros teníamos que estar allí, pero Él murió por nosotros. Nosotros merecemos condenación, pero Él nos ofrece salvación por medio, aleluya, de su muerte y de su resurrección. Jesucristo oró por ti y oró por mí hace 2000 años. Allí en San Juan capítulo 17 y el versículo 20, ahí dice que Jesucristo oró por nosotros. Por eso el profeta dijo, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores, por los que quebrantan los mandamientos de la ley de Dios, que esos somos tú y yo. Jesucristo allí en San Juan 17:20 dijo, mas no ruego solamente por estos mis discípulos, sino también te ruego por toda aquella multitud de gente que va a creer en mí por el mensaje de ellos. Amén. El Señor oró, aleluya, también por nosotros. Cristo ha resucitado. Las cadenas de la muerte no lo pudieron detener. Dijeron los ángeles, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. La tumba hasta el día de hoy está vacía, porque Él resucitó para darnos vida eterna. Gracias a Dios por Jesucristo, hermanos, que lo envió como un cordero para morir por nosotros y para marcarnos el camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Él resucitó, aleluya, y dice que Él va a venir por segunda vez, pero no viene a morir en una cruz. No viene a ser crucificado nuevamente. Él viene, aleluya, a llevarse a todos aquellos que han resucitado con Cristo cuando fueron bautizados. Porque todos los que hemos sido bautizados, hemos sido muertos y sepultados por el bautismo y hemos resucitado juntamente con Cristo para una nueva vida eterna preparada allá en los cielos para todos aquellos que creen en su resurrección y que esperan
su venida. Hermanos, Dios les bendiga y vamos a compartir este anuncio de las buenas nuevas de salvación. Gloria a Dios. Que el Señor, hermanos, les bendiga grandemente.